Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo dando declaraciones muy interesantes. Pues, ¿qué cree? Hoy en la mañana, allá en la Ciudad de México, en su conferencia matutina, pues después le vamos a dar también una nota muy interesante de lo que dijo que va a hacer ahora que se retire ya como presidente en el 24, pues llamó al Partido Revolución Institucional a que se sume al diálogo que se inició ayer ahí en la Secretaría de Gobernación con algunos personajes y dirigentes del Partido Acción Nacional. ¿Cómo Sí, ves? Javier, recordemos que la semana pasada fue Santiago Krill, este panista, quien se acercó a López Obrador, al gobierno del presidente López Obrador, y le dijo, queremos sentarnos a dialogar. ¿Verdad? Y dijo, sí, está bien. Y López Obrador giró instrucciones a su secretario de Gobernación, pues para que los recibiera y empezaran el diálogo. Y empiezan el diálogo el mismo día, Javier, en el que el PRI concluye su Asamblea Nacional, en la que deciden los priistas, así literalmente salieron a hacer la declaración, darle una patada al neoliberalismo y se autodefinen como un partido de centro izquierda. Y ahora nos encontramos con esta declaración del presidente López Obrador, que le dice al PRI, a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, pues que se sumen a las conversaciones iniciadas por su gobierno con el Partido Acción Nacional. Pero con una condición. Dejó claro que ahora ya no aplica el toma y daca en la negociación de reformas a cambio de beneficios partidistas. Es decir, si vamos a negociar, va a ser poniendo todo sobre la mesa en interés de la nación. Vamos a ver hasta dónde son capaces de negociar, no posiciones políticas partidistas, grupales, personales, sino negociar realmente los mejores términos para sacar adelante una reforma. Ya López Obrador ya propuso la suya, ¿verdad? La de Morena, para la defensa de la industria eléctrica y de, ¿cómo le llaman estos metales estratégicos, como el litio, por ejemplo? Mira, vamos entonces a lo que textualmente dijo el presidente hoy en su conferencia de prensa matutina, en una nota de Fabiola Martínez y de Laura Poy del periódico La Jornada. Dijo, es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Llegaron a una situación muy negativa, señaló al referirse a las decisiones pasadas de los partidos opositores. Y es que en efecto han dado un cambio, pero de 180 grados, Javier. El presidente puso como ejemplo que priistas y panistas rechazaron incluso los ascensos de los oficiales del ejército, algo que se hace tradicionalmente en nuestro país cada año, el 20 de noviembre, ¿sí? Y ahora cuando anunció él los nuevos ascensos, pues lo critican cuando es una tradición. No, votaron en contra. Por eso lo critican y votan en contra cuando es una tradición histórica. Aun cuando para que un oficial suba de nivel debe cumplir con una serie de requisitos, hasta el peso corporal, en un procedimiento que siempre se envía al Senado, y en la reciente aprobación, esos partidos se abstuvieron o votaron en contra simplemente por oponerse. Insistió en que su gobierno quiere el diálogo y que la oposición conozca el porqué de su actuación para que ellos actúen pensando siempre en el interés general y no en el interés partidista. Y reiteró López Obrador, es algo muy bueno el que se dialogue. Hay iniciativas que estamos promoviendo. Queremos que se conozca en qué consiste la reforma eléctrica, que se conozca más, que se debata más, que no haya cerrazón. Si ellos señalan que es contraria al interés nacional, pueden decir con elementos, nos oponemos, pero tenemos que poner por delante el interés de la nación, reiteró. Ahora, subrayó, ya no procede el toma y daca del pasado. Al respecto, sostuvo que una vez que se negoció el IVA con una elección en el Estado de México,
o el acuerdo por las llamadas reformas estructurales, como la energética, con el PAN y el Ejecutivo. Pero ese partido, el PAN, dice que ayuda para la energética, pero no para la fiscal. Luego aparece el PRD, va y busca el apoyo para la reforma fiscal. Así lo hicieron con el Pacto por México, Javier. En ese Pacto por México, Peña Nieto hizo esto, exactamente, ¿no? Los perredistas no querían apoyar la reforma energética, bueno, dijo Peña Nieto, lo apoyamos, la sacamos adelante con el PAN. Y luego los panistas no querían aprobar la reforma fiscal, y dijeron, bueno, lo sacamos adelante con el PRD. Con uno u otro partido podía sacar la mayoría en el Congreso, la mayoría calificada. Así fue entonces, recuerda López Obrador. Supuestamente se lavan la cara algunos diciendo, yo no aprobé la fiscal, y el otro dice, yo no aprobé la energética. Una maniobra politiquera, pero eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Ustedes creen que esto que les estoy comentando, porque yo no digo mentiras, lo supo el pueblo? No, por el cerco informativo no se supo en su momento. Tiene razón, de hecho apenas nos estamos enterando que incluso hubo sobornos, Javier, para que aprobaran reformas. Sin embargo, indicó el mandatario, es muy bueno el diálogo. Yo lo celebro y ojalá el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Y finalmente dijo que la conversación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y la posición de los gobernadores emanados de ese partido son cosas muy distintas. No obstante, fue enfático en la conveniencia de este diálogo, aún a 3 años de iniciado el sexenio, porque más vale tarde que nunca. Oye, Javier, a mí me llamó la atención que la iniciativa por el diálogo surgiera en voz de Santiago Krill. Y mientras él hacía la propuesta, el dirigente del PAN seguía dándole hasta por debajo de la lengua de López Obrador, ¿no? Y es la cuarta transformación. Pero luego vemos que es una iniciativa panista. El PAN pide diálogo al gobierno de López Obrador y ahí están dialogando ya con el secretario de Gobernación. ¿Pero qué no iban juntos? ¿Qué no van juntos? ¿Qué no tienen una alianza que en 2018 dijeron es la alianza Va por México? Y la diferencia con otras alianzas es que no es un acuerdo o un convenio meramente electoral, sino que actuaremos juntos de aquí en adelante en el trabajo legislativo, en todas las tareas políticas hasta el 2024. Eso fue lo que declararon los líderes de esta alianza. Entonces no entiendo por qué no invitaron los panistas al PRI a ir a dialogar. Los 3 temas que ya los panistas ya dieron un decálogo, le entregaron un decálogo al secretario de Gobernación de los temas que quieren tratar. No sé si lo recuerdas tú, pero en el decálogo mencionan algunas cosas como, por ejemplo, que el presidente López Obrador retire el acuerdo y la definición de que sus obras son de seguridad nacional. Y otros más, ¿no? Que cesen los ataques, las críticas constantes. Y otros donde están diciendo lo mismo que ha dicho el presidente López Obrador y que lo dejó por escrito en la propuesta de la reforma eléctrica. Una reforma que venga a garantizar que no suben las tarifas, que no se encarece la electricidad para los consumidores, especialmente para los más pobres. Una reforma que impulse también la transición energética hacia las energías limpias. O sea, todo lo que dice el presidente en su exposición de motivos y lo respalda ya con las propuestas concretas de la reforma a los artículos 26, 27 y 28, ahí están, 25, 27 y 28, ahí están. Ahí están en lo que está en el decálogo que fue a plantear Iván. Fíjate, bueno, yo tengo una hipótesis, obviamente es una hipótesis y puedo estar totalmente equivocado, pero yo sí quiero comentar lo siguiente. Mira, si hacemos la evaluación de los acontecimientos políticos de este año en particular, vamos a encontrar como resultado para el grupo de intelectuales y de empresarios que crearon este masacote de Sí por México,
y Va por México, incorporando a 3 partidos que están en pleno proceso de descomposición interna, que han perdido muchísimos simpatizantes, que han perdido muchísimos miembros de su partido. Que ya ni a cascajo llegan. Y viendo la enorme derrota electoral de este año, salvo el caso de la Ciudad de México, en donde perdieron prácticamente todo, con excepción de ese avance, que, bueno, no es el momento de analizar el tema de la Ciudad de México. Ya se han dicho algunas cosas de lo que pudo haber pasado en la Ciudad de México con el partido Morena y sus candidatos. Pero yo creo que llegaron a un momento en que dijeron, aquí hay algo que creo yo que también me va a servir para lo que voy a comentar. Le proponen, viendo la enorme debilidad que tienen y la escasa credibilidad también que tienen ante el pueblo de México, que los rechazó electoralmente, de repente le lanzan el anzuelo a Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano los manda por un tubo, porque Movimiento Ciudadano es un partido que se ha convertido en la verdadera oposición del partido Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde ha estado marcando una constante creciente en las preferencias electorales en ciertas regiones del país, y que de repente pues logran lo impensable, ¿no? Llevar a la gobernatura de Nuevo León a un personaje nefasto, un personaje, tú ayer ¿cómo lo describiste? Déjame acordar, ¿cómo me decías? De este joven bloguero, en realidad es un bloguero, muchacho. Pues sí, parece un personaje de la ciudad de Batman. Ándale, como si fuera el Guasón, una cosa así me decías, un personaje de Gótica. Y un nuevo personaje. Patético. Y un nuevo personaje que sentimentalmente puede generarle mucho atractivo al Movimiento Ciudadano de aquí al 2024, que es el hijo de Luis Donaldo Colosio, el candidato asesinado. Que ganó por Movimiento Ciudadano la alcaldía de Nuevo León, de Monterrey, en Nuevo León. Entonces ahí tienen Movimiento Ciudadano tiene ya en Jalisco y en Nuevo León tiene dos paquetes muy fuertes. De hecho, fíjate lo que son las cosas. En Nuevo León, hoy en la mañana yo estaba leyendo, todo esto tiene que ver con lo que voy a decir, con la hipótesis que voy a sostener. En Nuevo León, hoy, por ejemplo, un presidente municipal que ganó por el partido Morena, renuncia a Morena y se va a Movimiento Ciudadano. Fíjate qué cosas, ¿no? Están pasando cosas muy interesantes. Entonces, pues estos opositores, estos intelectuales, estos empresarios, estos partidos, que ni siquiera son empresarios, ya vimos que en realidad son empleados de patrones, ¿no? Gustavo de Hoyos, los Claudio X González, en fin. Pues ven ese crecimiento del Movimiento Ciudadano, le tiran el anzuelo y el Movimiento Ciudadano, ¿saben qué? Váyanse a volar, es una aberración lo que ustedes están haciendo. Y siguen creciendo, siguen creciendo. Entonces, siento yo que de repente ven terminar noviembre, ven que se les viene un proceso electoral 22 muy, muy desalentador. Esa filtración de ese audio de Marco Cortés diciendo, pues vamos a perder todo, y que a lo mejor hasta Aguascalientes. Y luego ese Marco Cortés también tan bravero, tan poco inteligente para enfrentar la crisis interna dentro de su partido, la acelera, ese divisionismo. Y entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo siento que en ese sentido, entonces, es el momento de tratar de recomponer esta debacle que se le viene de carácter político y electoral a Va por México y Así por México, y dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos que tratar de buscar un nuevo rostro entre los ciudadanos. Y entonces viene lo impensable, ¿no? Lo que no podríamos concebir. Tú sabes quién es Santiago Krill. La gente lo ubica, es un personaje que terminó el gobierno de Vicente Fox en el peor del descrédito con ese tema de cómo obsequió las famosas, estos de los permisos para las casas de apuestas y este tipo de cosas, y las casas de juego.
Casi. un gran enemigo de Andrés Manuel López Obrador. Estuvo a punto de ganarle, ¿sí? ¿Te acuerdas? En la elección por la Ciudad de México, por el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, entonces, pues yo creo que no están actuando por separado. Yo creo que tomaron la decisión conjunta de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a detenernos en esta línea que evidentemente ya nos fracasó. Y bueno, vamos a manejar el PRI, que ya ahora sí regresa a la centro izquierda. Sí, lo vamos a dialogar, ¿no? Y vamos a sentarnos. Porque me llamó mucho la atención, Galicia. Los X González también ya se sentaron con Andrés Manuel. La semana pasada tuvieron una reunión. Los empresarios, el papá, ¿no? El papá. Sí. Pero el papá es el operador de todo el rollo. Por parte de por parte de todos los grandes empresarios del país que están en contra de Andrés Manuel López Obrador y del Morena y del gobierno de lo que se llama la Cuarta Transformación. Y si te has fijado, ya van el domingo, sale el PRI diciendo, ya le dimos una patada al neoliberalismo, ya somos de centro izquierda. Y días antes, pues llega Santiago Krill y se presenta ahí a pedir un diálogo, una mesa de diálogo. Y los X González y los intelectuales, ¿qué han dicho? Y estos siempre nadan coordinadamente, ¿sí? Estos siempre hacen todo en grupo, en equipo. Y yo no veo a Carmen Aristegui atacando ni al PAN, y obviamente y a todos sus secuaces ahí en Aristegui Noticias. Yo no veo atacando ni al PAN, ni al PRI, ni a lo que están haciendo. ¿Te has fijado? Es bien curioso. Entonces, para mí, esto es nado sincronizado con otras características. Obviamente te digo, yo puedo estar bien equivocado, pero pues yo ya no me creo nada de esta gente. Entonces, vamos a ver qué sucede. Me gustó mucho el planteamiento de las mesas de trabajo que les proponen ayer mismo el secretario de Gobernación. Les da 10 mesas de trabajo. Bueno, no lo incluí, pero son 10 mesas de trabajo muy interesantes. Incluyen, creo que es la tercera o cuarta mesa de trabajo, el tema de la reforma eléctrica. Y sin duda alguna, vamos a ver finalmente si están realmente actuando de manera ya descoordinada o esto forma parte de ahí de una nueva estrategia de este grupo, yo no digo de oposición, este grupo que está pues tratando de recuperar sus bienes, sus canonjías, ¿no? Tanto en el sector político como en el sector político electoral, como en el aspecto también de carácter intelectual y desde el punto de vista también político. Pues sí, Javier, pero sí está muy complicada el grupo, las fuerzas que se integraron, que parecían muy unidas hasta antes de la elección del pasado mes de junio, y que creyeron que unir siglas y llevar por delante el apoyo de un poderoso sector de la oligarquía mexicana iba a bastar para arrasar en las urnas, detener a la 4T de López Obrador, ganar el Congreso. Para ellos era primordial ganar el Congreso para quitarle el presupuesto al presidente. Y luego, pues algunos lo llegaron a manifestar. Después de eso, seguía a trabajar unidos para quitar ya de la presidencia a López Obrador en la consulta popular de ¿cómo se llama esto? De quitarle el cargo, ¿no? Por decisión de los ciudadanos. Okay. ¿Sí? La revocación de mandato. Revocar el mandato. Ajá. Esa era la estrategia. Pero resulta que no solamente no les alcanzó, Javier, sino claro que no. Análisis aparte lo ocurrido en la Ciudad de México, como tú dices,
La verdad es que se llevaron una patiza, Sí, no, pero pues una fue verdadera patiza. trágico este Ya año para ellos. gana Morena Trágico, prácticamente trágico, todas las trágico. gubernaturas que estaban en disputa, salvo dos, y de 15 gana 12 y un tercero que es aliado, ¿no? Y se queda el PRI absolutamente desplumado. El PAN se queda solamente con 12 Sí, no, no, gubernaturas. no. Viene ya próximamente, en 2022, una elección para otras 6 gubernaturas. Y todo hace suponer que las van a perder también. Así vayan juntos. Ahora, en ese así vayan juntos, ¿qué sucedió? Después de las elecciones, nos quisieron ver la cara a todos, Javier, con un análisis mentiroso y una campaña sistemática en los que nos querían hacer creer que la alianza había sido victoriosa y que había sido victoriosa porque ganaron 9, 10 alcaldías en la Ciudad de México, y luego venía la gran mentira, porque le quitamos la mayoría calificada a López Obrador en la Cámara de Diputados. Ya no podrá hacer con el Poder Legislativo lo que le da su gana, ¿verdad? Le quitamos esa mayoría calificada. Y mentían una y otra vez para poder hacer creer a sus seguidores, a los que votaron por ellos, que habían ganado y que la estrategia era correcta. Lo cierto es que ya está demostrado hasta el cansancio, Javier, porque la verdad pues siempre tiene más peso que la mentira, pues que nunca le quitaron ninguna mayoría calificada porque no la tenían. Y además las leyes están hechas de tal manera que es prácticamente imposible que un partido logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal, porque para eso existen, a menos que vayan a la coalición con otros, y para eso existen también mecanismos que permiten que si un partido logra más, el 50% más uno de los diputados de mayoría, automáticamente va perdiendo más posibilidades de conseguir diputados plurinominales. Entonces hay una fórmula aprobada desde hace muchos años que hace prácticamente imposible que un partido tenga la mayoría calificada y obliga entonces a esto, a parlamentar, a negociar, a buscar el diálogo. Y aquí es donde yo tengo mayor interés, Javier, de qué va a pasar con ese diálogo. El interés primordial del presidente, de su partido y de los simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación es que se logre la mayoría calificada en ese diálogo para que salgan adelante las reformas. En lo sustancial podrá haber algunos cambios, pero nunca, dijo López Obrador, lo sustancial. La cuestión es que las propuestas son lo sustancial, por lo menos la que conocemos ahorita, que es la reforma energética, es sustancial. ¿Quién sabe si quieran negociar a cambio de aprobar la reforma energética en materia eléctrica y en defensa del litio y otros metales estratégicos? ¿Quién sabe si quieran negociar algo sobre el INE? Porque la siguiente reforma que va a proponer López Obrador es la reforma político-electoral. Y ahí está en la mira la composición del Instituto Nacional Electoral y su presidente a la cabeza, que ha tenido unas posiciones políticas de oposición. Ha sido parte en lugar de árbitro. Bueno, y luego viene también la negociación para la Guardia Nacional, ¿sí? Que López Obrador está proponiendo que quede adscrita ya de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Son 3 reformas fundamentales para el presidente. La negociación se acabó el toma y daca. ¿Quién sabe si con esto López Obrador quiere decir no voy a sacrificar las otras, ¿verdad? Para que me aprueben la energética. O quiera decir no vamos a conceder prebendas políticas grupales, ¿verdad?, a la oposición a cambio de que nos aprueben. No hay nada a cambio, pues. Sí, nada más dice se acabó el toma y daca.
pero de esta negociación dependen que se aprueben las reformas. Claro. Eso en cuanto a lo que está muy claro, evidente de la intención del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con los otros negociadores, con la otra parte? El hecho de que haya ido solo el PAN y que el PRI no se presentara y que el PRI, sabiendo que el PAN va a negociar, en su asamblea dice, somos centro izquierda, pareciera como que si estuvieran hablando de una ruptura ya de su alianza. Pareciera como que finalmente atienden a la reflexión y al cuestionamiento que les ha hecho el presidente López Obrador a los priistas de es el momento en que van a tener que definirse si como partido siguen apoyando a Salinas de Gortari y el neoliberalismo que nos impuso en el país y todo el daño que nos hizo, o si retoman el camino y apoyan las ideas y el legado que nos dejó Lázaro Cárdenas, López Mateos, que fueron presidentes emanados de su partido y que dejaron este legado, ¿no?, tan importante, y que somos nosotros los que lo estamos defendiendo, Morena, dice el presidente. Bueno, le lanzan el mensaje al presidente, nosotros vamos a ser defensores de ese legado, ¿no? Somos centroizquierda, eso así se entiende. Además, más claro no pueden serlo, le damos una patada al neoliberalismo, dicen. Entonces, si a esto aunamos el que el PAN va solo al debate, que nada más ellos, no al debate, al diálogo, a la mesa de diálogo con el presidente, dices tú, bueno, ¿qué pasó ahí? Y recordemos que personajes importantes como el expresidente del PAN, Demián Cepeda, ha sido un crítico constante de esta alianza del PAN con el PRI. Ha dicho, es un error ir juntos. Y Gustavo Madero, que también fue presidente nacional del PAN, fue el primero en salir a decir, senador chihuahuense, no nos hagamos tontos, no nos autoengañemos, fuimos derrotados totalmente en estas elecciones y hay que reconocerlo, perdimos, no funcionó la coalición electoral. Creo que aquí pareciera que sale adelante, aunque sí hay una discusión muy fuerte dentro del panismo y que salió adelante una posición de quienes dicen, quizás si nos equivocamos es hora de corregir el rumbo y ver qué tanto podemos rescatar de lo perdido y vamos a negociar por nuestra cuenta, creyendo que pueden hacer la negociación con el presidente López Obrador, como lo hicieron con Salinas cuando fueron por su cuenta a negociar, traicionando en aquel tiempo a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuando negociaron precisamente las concertaciones. Y ahora no va a poder hacer, a eso se refiere López Obrador cuando le dice, hey, no se equivoque, no estamos en el toma y daca. Además, la posición de López Obrador es muy diferente a la de Salinas. Dame oportunidad nada más, Javier, de comentar esto último. Creo que la señal del PRI es, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a entrarle a negociar lo de la reforma, vamos a tratar de sacar adelante su reforma, y por eso López Obrador les está diciendo a los priistas, bueno, pues súmense a la negociación con nosotros, con el secretario de Gobernación, a la mesa de diálogo, súmense, ¿qué andan haciendo por ahí solos, no? No deja de ser irónico que sea el presidente quien les vuelva a decir, pues que no están aliados, únanse de nuevo, pero ya que hay una diferencia de fondo, lo hay, porque además por ejemplo, Demián Cepeda, el expresidente del PAN, senador actual, no solamente se ha estado oponiendo a la alianza con el PRI, sino que ha dicho, él salió a decir, si el PRI aprueba la reforma eléctrica del presidente López Obrador, se acaba la alianza con ellos. Entonces sí hay estamos en un momento, creo yo, de una ruptura interesante. Y esa ruptura puede estarse dando también con las señales que manda Claudio X González Laponte, padre de Claudio X González. Hay que recordar que Claudio X González fue el líder, el que impulsó la alianza, y ahora va el padre
a negociar, a entrevistarse junto con otros grupos de oligarcas con López Obrador, y no han dicho nada los empresarios, pero López Obrador ayer comentaba que fue un desayuno, una reunión muy interesante, un acercamiento importante, donde no reveló nombres, pero dijo, incluso hubo algunos empresarios que pidieron disculpas. Que me pidieron perdón, me pidieron que los disculpara por la manera en que se ha hecho la relación de ataques, ¿no? Sistemáticos, de guerra sucia, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí estamos viviendo un momento que no podemos así nada más decir, sí, son lo mismo y están actuando en una estrategia común. Creo que hay fisuras que pueden llegar a ser rupturas importantes, dependiendo de qué se vaya logrando sí, claro, en esa mesa de diálogo. Y las fisuras son tan grandes al interior de los partidos, para empezar, de los que están aliados, de lo que queda de estos partidos, y la más evidente, pues te digo, está visible en los dos partidos más grandes. Este personaje del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Jesús Zambrano, pues no tiene ya nada finalmente de qué... ya no hay fisura adicional, pues ya, ¿qué más? O sea, ahí realmente nada más es su grupo. Pero tanto, ¿cómo se llama? Marco Cortés como el dirigente del PRI, sí están enfrentando al interior todavía grandes divisiones. Alejandro Moreno, ellos tienen, en realidad, hay que ver, por ejemplo, lo que está sucediendo con un grupo de panistas, incluyendo al senador Carlos Romero Hicks, que salieron después de que el PAN perdió ese triunfo, esa derrota tan terrible que sufrieron para el Senado de Nayarit, que estaba pendiente, que no lograron ni el 2.5, creo que fueron más abajo todavía, sí, de votación cuando van solos. 2.4. ¿sí? 2.4. Y salen a recriminarle a Marco Cortés diciendo, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo en el partido? Tienes que sentarte a negociar. O la misma, de una manera muy inteligente, ¿no? La gobernadora del Partido de Acción Nacional en Chihuahua, que va primero al evento, ¿cómo le dijeron? Al AMLOFest, allá en la Ciudad de México. Al Zócalo capitalino, se deja retratar con Claudia Sheinbaum, en fin, con otros, con Marcelo Ebrard. En la celebración de los 3 años de la toma de protesta como presidente. Y el mensaje que lanza ahora que va Andrés Manuel López Obrador a Chihuahua, ¿no? A ver cómo va el tema de la inseguridad allá en Chihuahua, y pues le da una recepción cuando menos cálida, ¿no? Cálida, y le da muchas señales de que está dispuesta a trabajar con él por el bien de los chihuahuenses y el bien del país. Y así están otros gobernadores, por eso él hoy dice, bueno, es que existe una diferencia muy grande entre la posición de los gobernadores que están trabajando con nosotros y nos llevamos muy bien, y la dirigencia. Bueno, en fin. Lo bueno de todo esto en Galicia es que cualquiera que sea la verdad entre estas dos hipótesis que hemos planteado aquí en el programa el día de hoy, es que por primera ocasión el Partido Acción Nacional tiene una plataforma mediática lo suficientemente grande como para poder definir ahora sí lo que muchos analistas políticos y periodistas le han estado criticando a la oposición en su conjunto, de que no tienen un plan, un planteamiento importante. Que no hay un proyecto de gobierno. Así es, no hay nada alternativo. Y claro que lo hay. Y claro que lo tienen, pero ahora lo vamos a conocer. Y aquí rescaté rápidamente, me voy a leer, cuáles son las mesas de trabajo, los 10 temas que se definieron cuando se presentan con el secretario de Gobernación, Ramírez de la O, déjame acordarme ahorita, con Adán ahorita. Bueno, el secretario, ahorita me voy a acordar, ¿no? Del secretario de Gobernación, amigos y amigas, con Marco Cortés, los legisladores Jorge Romero, Julián Rentería, Santiago Krill, los gobernadores José Rosa Saizpuro y Francisco Cabeza de Vaca.
Que ese también es bien interesante, que haya ido Francisco Javier. Híjole, qué descaro, Javier. Esa es una cosa también que se nos había pasado a comentar. Francisco ¿A poco va a negociar su impunidad? Fíjate cómo son. Sí, con el secretario, con Adán Augusto López, es el secretario de Gobernación. Ahí te van los 10 temas que acordaron, que creo que se inician mañana, allá en la Ciudad de México. 1. Diseñar la estrategia para la generación de empleos, combate a la pobreza y la desigualdad. 2. Definir una estrategia para enfrentar la inseguridad y la violencia. 3. Resolver el desabasto de medicamentos y la falta de cobertura de servicios médicos. 4. Para la conformación y polarización permanente provocada por el Ejecutivo Federal, que se respete la soberanía de los estados y se respete a la oposición del país. Esos son los temas del PAN. 5. Y eso es lo que le aprobó la Secretaría de Gobernación. Vamos a platicar sobre eso. Pues sí, porque para todo eso tiene respuesta ya y tiene un plan. Si no se trata de ir a hacer el programa de gobierno ahí. Así es. 5. Se evite la politización de la justicia contra opositores y para la fabricación de delitos a quien piensa distinto, como a Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza pues, de Vaca. Claro que no. 6. No hay toma y daca. Exactamente, ahí lo que iba a comentar bien. Dice, 6. Para las presiones hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que no se han desahogado al menos 30 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 7. Para parar los ataques a organismos autónomos como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación. 8. Para detener los ataques a organizaciones civiles y universidades públicas como el CIDEN y la UNAM, y que la CEGOP sea un interlocutor para resolver conflictos. 9. Eliminar el decreto sobre obras de infraestructura del gobierno y que éstas se realicen con transparencia. Y 10. Tomar medidas en conjunto para el ciudadano del medio, para el cuidado del medio ambiente. Estos son los temas, y aquí, Olga Alicia, se van a tener entonces que poner en la mesa los argumentos de cada una de estas acusaciones. Y ahí es donde vamos a ver si existe realmente una alternativa de gobierno y una alternativa que sea viable para que, obviamente, el gobierno que surge a raíz del voto de más de 30 millones de ciudadanos se pueda o no se pueda finalmente modificar, ¿sí? De acuerdo a lo que consideran los opositores que generaron, ¿qué? ¿Menos de 10 millones de votos? Sí, menos, se va bien. Entonces, vamos a ver si finalmente estamos viviendo en democracia, ¿verdad? Y la democracia se conforma con la opinión de las mayorías. Y bueno, en este momento tenemos una mayoría de carácter representativo. Bueno, pero precisamente, si vamos a estar jugando con las reglas del juego y la constitución política de este país dice en este momento que la mayoría la conforman, que tenemos una democracia representativa, bueno, entonces tenemos que jugar con esas reglas, si es con esas normas. Si en este momento la minoría, ¿sí?, no representa la mayoría de los votos, ni siquiera la mayoría simple, bueno, entonces se va a tener que finalmente que negociar lo que se puede incorporar también de esa minoría, que eso también, en eso consiste también la democracia, para no avasallar al enemigo. No se trata de eso, Olga Alicia. Y creo que precisamente la falta de diálogo, eso es lo que ha provocado desde el punto de vista mediático. ¿Sí? Yo creo que ese ha sido finalmente el gran problema que están enfrentando también los opositores, que no han sabido comunicar finalmente los por qué de esto. Sí. Los por qué. Y una vez, ahora, que lo tengan que hacer, a mí me fascinaría, Olga Alicia, que esto se publicara, que fueran públicas, como esto que me estaba diciendo así es, que los análisis, que este diálogo sea abierto, televisado. Sí. Si es así, olvídate, entonces este país va a tener finalmente, los que todavía duden de a qué están jugando estos, pues entonces vamos a ver, ¿sí? Si en el 2022 les vamos a dar algunos, les vamos a dar chance de votar por ellos, y si no, pues perdónenme, siguen siendo minoría, no avasallarlos, pero sí, y tomarlos en consideración y escucharlos, y en la medida de lo posible, de acuerdo al interés nacional y al interés de las mayorías, entonces sí, incorporarlos en sus proyectos, pero siempre argumentados. Si no, olvídense, amigos y amigas, simple y sencillamente son intereses de grupo. Así es. Bueno, y Javier, en relación a todo lo que ha estado mencionando hasta ahorita,
creo que vale la pena señalar que en este diálogo, que debe ser lo más abierto y público, con acceso de los medios de comunicación, bueno, o por lo menos con comunicados conjuntos, Javier, me parece muy interesante recordar que cuando se presenta la reforma eléctrica, todo el posicionamiento en ese tiempo en ese momento estaban así, bien unidos todavía, PAN, PRI y PRD. Todo el posicionamiento de ellos fue no, la reforma eléctrica no pasa, no pasará. Bueno, ante esa cerrazón, lo que hace Morena me parece que es muy adecuado. Es que dice, vámonos a ver esta reforma hasta abril próximo. ¿Y qué significa esto? Vámonos a un parlamento abierto. Y en ese parlamento abierto implica, vamos a llevar a la sociedad la mayor información, la mayor cantidad de argumentos, no nada más de los legisladores, sino de los especialistas, de los sindicatos, de las organizaciones. Es decir, es un tiempo precioso en el cual se puede todavía echar raíces más profundas, llamar a las raíces más profundas que existen en el pueblo mexicano, de defensa de sus energéticos, de sus recursos naturales. Es un debate perdido para la oposición, totalmente perdido. Podrán ellos tratar de negociarlo en lo oscurito, cambiar el toma y daca, el buscar unas cosas por otras, pero en un debate abierto, en un debate en la que la gente pueda estar escuchando los argumentos reales de fondo, pues no tiene nada que hacer la oposición, y con esto lo que quiero decir es que quedaron en la lona, noqueados por la vía de las urnas, en lo electoral. Pero en lo político, en lo ideológico, están contra las cuerdas, ¿verdad? Los tiene contra las cuerdas López Obrador ahorita, porque no hay nada más preciado en el pueblo mexicano que la defensa de sus recursos. ¿Saben lo que le costó el petróleo, lo que le costó tener la electricidad? Se hacen las encuestas, Javier, y desde toda la vida, y siempre sale la gente diciendo no a las reformas privatizadoras en materia de energéticos. Bueno, ya se privatizó, ya hicieron su reforma, ya sacaron adelante la reforma neoliberal de Peña Nieto, y ya vimos los desastres que causaron. Ya no se está hablando hipotéticamente de lo que pudiera pasar, ya pasó, ya desmantelaron el país, ahora se está rehaciendo y recuperar para el país estos recursos. Entonces ahí están derrotados, y esto lo entendió ya el PRI, cuando sale en esta asamblea a decir, le damos la patada al neoliberalismo y somos de izquierda centro. Ok, ya se definieron. Los panistas, todavía los que están en contra de seguir en alianza, dicen, si el PRI aprueba la reforma eléctrica, nosotros deshacemos la alianza. Y el PRI como que dice, bueno, pues como que la deshacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no es que haya aparecido como la verdadera oposición Movimiento Ciudadano, sino que ha aparecido como una fuerza emergente que con mucha inteligencia, Dante Delgado, el líder eterno de Movimiento Ciudadano, dice, bueno, pues hay un sector muy importante de la población que votó por López Obrador porque no quiere ni más PRI ni más PAN. Y ahora se presentan juntos, son doblemente impresentables para el electorado. Ese electorado que no quiere más PRI ni más PAN, pero que tampoco está con López Obrador, a esos son los que vamos a traer, y vamos a aprovechar la mala imagen que provocan juntos estos dos partidos neoliberales, y vamos a aprovechar también los errores que cometa Morena para atraer al electorado, ¿verdad? Y yo te aseguro que votaron por Movimiento Ciudadano panistas y priistas de base que no quieren estar con López Obrador, pero que no están de acuerdo con la alianza. Entonces, ante ese crecimiento de Movimiento Ciudadano, pues por ahí puede estar la alianza del PRI con ellos ahora. No sé,
porque no sé, porque Movimiento Ciudadano puede estar todavía en una estrategia de decir, podemos seguir abriendo zanja por aquí, por este lado, que podemos traernos el caudal de votos también, incluso de abstencionistas, que ya no quieren a nadie de los que están ahorita. Entonces, creo yo que lo que está en juego es ya ahorita desde esta mesa para la oposición, las elecciones de 2022 próximas, ¿sí? Ya ni siquiera se plantean lo de la consulta de revocación del mandato porque la tienen perdida de antemano, pero sí están estas elecciones de 2022, las elecciones del Estado de México en 2023 y por supuesto el 2024. Es lo único que están mirando las elecciones. Pero lo que está mirando López Obrador es la oportunidad de sacar adelante las reformas estratégicas fundamentales para dejar apuntalada la cuarta transformación, y todo me indica que ahorita existen más condiciones que nunca para que se logre esa mayoría calificada. Bueno, Olga, termino yo con posiciones. Hernández, Nuevos Tiempos. Ve nada más, el PRD ya no es un partido de izquierda, el PRI ya no es un partido neoliberal, y el PAN ya no es un partido. Así está. Tremendo cartón de Hernández o Galicia. Y un último comentario, por el tema de las elecciones 2022. Ya hablamos de estos partidos, ya hablamos de estos grupos de oposición, entre comillas, pero lo que hoy sucedió también, una declaración, fue hoy o ayer en la noche, de Mario Delgado, el dirigente nacional del Partido Morena, con el tema de las encuestas. Ya están listos los precandidatos, ya está por celebrarse esa encuesta, se van a definir ya quiénes van a ser finalmente los candidatos vía encuesta. Un proceso que para muchos, al menos en 2 ocasiones aquí en Baja California, esas encuestas han sido repudiadas, los resultados de esas encuestas. Para las elecciones próximas. Para las elecciones del 22, ¿no? Pero aquí en Baja California, las encuestas realmente han dejado mucho que desear en cuanto a la opinión que tienen los que participaron, e incluso también algunos de la gente de base del Partido Moreno, ¿no? Sí. De que pues están, que son opacas, en fin. Pero lo que no me gustó de Mario Delgado es que hoy dice, bueno, los que no acepten el resultado de las encuestas, pues van a ser, déjame recordar bien la palabra, pero los puso casi como si fueran también conservadores, casi les digo así, una cosa así. Se pasan al lado enemigo. Sí, muy mal. La verdad es que creo que eso, de nueva cuenta, insisto, son cosas que no se deben de hacer en momentos delicados. Morena no la tiene también tan segura en los temas internos. Hay mucha antidemocracia también en ese partido, y yo siento también que poco abona Galicia a lo que ha estado tratando de llamar el presidente cuando va a Chihuahua y le dice al superdelegado y le dice a la gobernadora, oiga, pues dense la mano. O llega a Baja California y le dice a Marina del Pilar y a Montserrat Caballero. Montserrat Caballero, que es incondicional del exgobernador Jaime Bonilla, oiga, dense un abrazo, ¿sí? Y llega este hombre y tratando de buscar la unidad, ¿no? Dentro del partido, y este hombre llega y deshace todo, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Baja California, la gobernadora, sin tomar en consideración en su boletín de prensa lo que sucedió con el abrazo de la cabeza de Acatempan acá en Tijuana, con Montserrat, o Montserrat todavía el día de hoy insistiendo en que se están tratando de dividir, robarle a Tijuana y dividir a Tijuana y a los tijuanenses. Eso no abona. Esas son cosas que, desafortunadamente, Olga Alicia, ese tipo de declaraciones me hacen pensar que todavía, de nueva cuenta, en cuestión de democracia, este país, híjole, está apenas en pañales. Sí, Javier, y vienen las elecciones, y mira, yo te digo, ellos tienen la vista puesta en las elecciones, les importa un comino todo lo demás, y tan es así, Javier, que ya el PAN echó también unas cartas abiertas sobre la mesa, y Marco Cortés dice, vamos a dialogar con el secretario de Gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo, pero, fíjate, aquí viene lo que le interesa al PAN.
El PAN buscará que no se vulnere al Instituto Nacional Electoral ni a sus integrantes. Y además, vamos con apertura y sin cerrazón, pero con claridad de lo que en el PAN queremos. Un INE sólido con sus actuales integrantes y un tribunal electoral fuerte. No dice que con los actuales, pero a lo mejor ahí quieren también mano para poner a alguien más. Entonces, el PAN y el PRI están mirando hacia las elecciones, López Obrador está mirando hacia el apuntalamiento de las transformaciones de su gobierno. Y eso es lo que va a quedar clarísimo en la negociación, si se lleva con transparencia, con claridad, y va a salir, Javier, va a salir la información, y creo que el simple hecho de que hayan llevado a la primera reunión con el secretario de Gobernación, a Francisco Javier Cabeza de Vaca, este impresentable gobernador panista de Tamaulipas, del que ha estado pidiendo ya información oficialmente, formalmente, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, la DEA, al gobierno mexicano, porque traen ellos ya investigaciones de vínculos del gobernante panista con el narcotráfico. Oye, y llevarlo a él, a Gobernación, y decir, así como si fueran seres impolutos, como si fueran, como si tuvieran toda la autoridad moral, van y le dicen al secretario de Gobernación, y otra cosa que queremos, si no avanza esta negociación, es que no haya persecución política, que se deje de perseguir a Francisco Javier Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya. Oye, no es posible que salga el PAN, que siempre jugó un rol, una imagen en el país de decencia. Los corruptos, los impresentables eran los priistas, los de autoridad moral eran los panistas, así se creían y se siguen creyendo, Javier. Que vayan a querer negociar con el representante de López Obrador las reformas que vienen, pero poniendo por delante la defensa de estos malandrines. Por lo menos lo de Ricardo Anaya, pues es un proceso que él sabrá por qué manda sus videos desde fuera, Javier, sabe que, y peligro lo agarren allá donde está, ¿verdad? Pero Cabeza de Vaca sabe que en cuanto termine su gobierno, como le ha pasado a los otros gobernadores, gobernadores de Tamaulipas, le espera la cárcel, Javier, en Estados Unidos o aquí, pero le espera la cárcel. ¿Cómo pueden andar defendiendo a estos personajes, Javier? Bueno, vamos a ver, es lo que busca, salvar el pellejo y que les vaya mejor en las próximas elecciones y quedarse con el INE tal como está. Pues ojalá transmitan en vivo todos estos diálogos, porque la verdad es muy importante conocer los argumentos de uno y del otro para tener finalmente una certeza de qué es lo que finalmente está detrás de cada uno de estos personajes, amigos y amigas. Sí. Oye, no sé si se instalaron 7 o las 10 mesas, Javier. 10, son 10. Sí, ya 10. Eso es un decálogo, ya eso se aceptó, eso es lo que se va a negociar, eso es de lo que se va a platicar. Vamos a ver, te digo, qué argumentos. Oye, te propongo que nos vayamos a la número 9, que precisamente forma parte también de la información, ya que estamos hablando del presidente de la República. Bueno, pues vamos a hablar que también el día de hoy, amigos y amigas, pues anunció López Obrador, el presidente, pues que se va a jubilar sin teléfonos, sin que le estén tomando fotografías o están impartiendo conferencias. Es más, dice, ni siquiera voy a salir, así que está muy interesante también. De nueva cuenta, toma este tema, Olga Alicia, que ha sido también así como tabú, el hecho de que, pues, se le sigue insistiendo que se quiere perpetuar en el poder, y él insiste, no es así, ahí va. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la nota número 9, anunció hoy en la mañana su retiro total, cancelará su teléfono, no aceptará conferencias o fotografías. Es más, dijo que procurará no salir de la chingada, que es el rancho, el nombre del rancho, que
que tiene allá en Palenque, en Chiapas, a donde tiene planeado irse a vivir desde septiembre del año 2024. Fíjese cómo lo dijo. Todo esto es importante porque no voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo que quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre de 2024. Ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo. Desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano contó que hará un nuevo libro, el cual publicará en 3, en 4, en 5 años, porque ya no voy a hablar. Voy hasta a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo, pues voy a procurar no salir. No voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada. Entonces voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador y eso me va a tener con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano. Voy a hacer mis ejercicios y tener una rutina y se acabó. Pues así de fácil, así de sencillo. De nueva cuenta, insiste, yo no tengo planes reeleccionistas, yo no me quiero perpetuar, no voy a dar golpes de Estado. No voy a andar dando conferencias y cobrando un dineral como lo... Dinerando. Hasta Fox le